Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver algunos aspectos relacionados con el tema de la gestión presupuestaria, ¿vale? Habíamos visto un primer vídeo en el que habíamos tratado algunos aspectos relativos al ciclo presupuestario, pero sobre todo a efectos del presupuesto. Pero hay unos conceptos básicos que dimos en las primeras clases que vamos a repetir ahora como punto de inflexión, sobre todo para que la siguiente tengamos el conocimiento fresco y lo podamos abordar, ¿vale? Cuando nosotros hablamos del presupuesto, que hablamos de esa autorización de gasto, nos acordamos, siempre hay que verlo como esa autorización de gasto, es simplemente que el Parlamento, a ver si queda aquí escrito, ¿vale? El Parlamento nos concede a nosotros, que somos el órgano que está efectuando el gasto público, ¿verdad? Nos efectúa una autorización en la que permite el endeudamiento de nuestra institución, ¿vale? Este presupuesto o este endeudamiento que nos van a permitir tiene que compensarse en ese mismo año, es decir, para 2025 nos van a permitir gastar, nos vamos a poner 1 millón de euros, pero como el presupuesto es balanceado, nosotros gastaremos el 1 millón de euros e ingresaremos 1 millón de euros, ¿vale? Eso sería lo correcto. Cuando nosotros decimos que en esta autorización no es lo mismo la autorización que la liquidez, lo que viene a decir es que una vez arranca el año, nosotros tendremos que obtener liquidez. ¿De dónde la obtendremos? Pues por ejemplo, el Estado lo hace en la emisión de deuda pública, pues recibe dinero de la gente y luego le aporta intereses, ¿vale? Dentro de esta autorización, cuando hablamos del presupuesto que tiene algunas limitaciones, pues la autorización es la que cuenta con las limitaciones. El dinero como tal, no. Es la autorización para gastar, ¿vale? Por eso es muy diferente que nosotros tengamos dentro de nuestro presupuesto 100.000 euros listos para gastar, pero que en nuestra cuenta corriente del banco haya 0 euros, ¿vale? Porque no tenemos liquidez, aunque la autorización que tenemos para gastar por parte del Parlamento esté en vigor, ¿vale? Esté en vigor. Nosotros, al contrario, también podemos tenerlo. Podemos haber ejecutado el 100% de todo nuestro presupuesto, ¿vale? Y contar con dinero en el banco, ¿vale? Tendríamos ese superávit en el banco. Pero ¿qué podemos hacer? No podemos ejecutarlo, no podemos gastarlo, ¿vale? Hay ciertas cosas que nos pueden permitir ampliar esta autorización que tenemos aquí. ¿Cómo ampliamos esta autorización? Si la ley nos dice que nos podemos gastar 10.000 y nosotros queremos gastar más de esos 10.000, pues puede pasar por una modificación que se llama modificación presupuestaria, ¿vale? Las modificaciones presupuestarias aumentan la autorización con la que contamos, pero vuelvo a decirlo, no con la liquidez. Una modificación presupuestaria es la generación de crédito. ¿Qué es una generación de crédito? A nosotros nos ingresan un dinero con el que no contamos a la hora de elaborar el presupuesto. Entonces, como no contábamos con ese dinero, este dinero nos puede servir para aumentar nuestro presupuesto. Y como estamos ingresando dinero, nos aumentará nuestra liquidez, ¿vale? Un segundo, perdón, que lo ruedo un pelín. Así. Así, correcto. Vale, pues teniendo esto claro, nuestro presupuesto cuenta con las limitaciones cualitativas, cuantitativas y temporales, ¿vale? Entonces, cuando nosotros nos definen la limitación cualitativa, significa que dentro de la ley nos van a especificar en qué quieren que gastemos, ¿vale? Porque realmente es el Parlamento el que tiene la voluntad popular y es el que autoriza a ese gobierno a ejecutar esas políticas públicas. Pues si el Parlamento retira los fondos sobre ciertos
ciertas cuestiones, por ejemplo, inversiones materiales o cualquier gasto de funcionamiento de algún servicio, o le quita dinero de una consejería, es porque es esa manifestación de la voluntad popular la que está quitándolo, ¿vale? Con lo cual el gobierno no tiene autonomía ni autorización para poder cambiarlo a la ligera. Ahora bien, por cuestiones operativas existen esas modificaciones presupuestarias para romper tanto la limitación cualitativa, la limitación cuantitativa y la limitación temporal, ¿vale? Sobre la limitación cualitativa, como de una ley nos define a nosotros, como una ley nos prohíbe a nosotros o nos autoriza a gastar en un aspecto y no en otro, ¿vale? Eso se hace porque hay una orden que define los códigos de la clasificación económica. Esos son unos códigos que se han establecido para definir tipos, y dentro de esos códigos habrán subtipos para llegar a un nivel de especialización que se requiera. Por ejemplo, se define los capítulos, los artículos, las... Perdón, para pintarlo así. Ahora, los conceptos y los subconceptos. Esto está dentro de la clasificación económica, lo vimos en la clase anterior, ¿vale? Había una clasificación orgánica, ¿verdad? También había territorial, pero sobre todo había una clasificación económica. Dentro de la clasificación económica solo se define esto y viene expresado por un dígito, otro dígito, un punto y 2 dígitos. El primero de los dígitos corresponde al capítulo. El artículo serían los 2 primeros, es decir, compondría el primer dígito del capítulo y el segundo dígito, ¿vale? Estos 2 sería el artículo. El concepto sería los 3. La composición de los 3 primeros dígitos sería el concepto, y el subconcepto sería todo. Estos 3 más estos 2 que aparecen después del punto compondrían lo que sería el subconcepto. Vale, ¿qué nos dice Ley General Presupuestaria? La Ley General Presupuestaria nos dice que las aplicaciones presupuestarias se definirán a nivel de concepto, ¿vale?, de forma ordinaria, salvo ciertos aspectos. No voy a entrar ahora en eso. Donde quiero entrar realmente es en... Perdón. Vamos a definir. Sí. Vale. En lo que dejamos la otra vez. Estamos hablando de la limitación temporal, ¿vale? La limitación temporal. Habíamos visto que había en la ley estatal una normativa que nos dice que el año natural coincide con el año del ejercicio presupuestario. De luego vimos un montón de artículos más que nos decían: se podrá ejecutar gasto siempre que se haya reconocido la obligación dentro del ejercicio presupuestario, ¿vale? Y el gasto sea del mismo ejercicio. Vamos a desglosar eso. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es, tenemos en el artículo 74 de la Ley General Presupuestaria y el 68 de la Ley de Hacienda Pública Canaria. Ojo, normalmente el 100% de los artículos los digo de cabeza, con lo cual doy algo aproximado. Si no están ahí, estará por arriba, por abajo o cerca de ahí, ¿vale? Entonces, en esos artículos debería aparecer algo llamado las fases del gasto, ¿vale? Y la fase del gasto se compone, hay alguna variación entre distintas leyes, pero en principio siempre es la aprobación del gasto, el compromiso, el reconocimiento de la obligación, el pago, la ordenación del pago y el pago material. Y puedo bajar un poquito más. Y el pago material, ¿vale?
principalmente las que cobran importancia son estas iniciales, ¿vale? De esta aprobación, el compromiso, el reconocimiento de la obligación. Si nos preguntan en un tipo T, hay que decirlas todas, sobre todo mirad por si acaso estamos estudiando una que no sea la del Gobierno de Canarias o que no sea la estatal, ¿vale? Hay que mirar que no defina o agrupe alguna de estas fases de gasto. Estas tres primeras casi imposible que estén diferenciadas, ¿vale? Casi imposible que se diferencien en otras oposiciones, y las dos últimas tampoco deberían, ¿vale? Porque son ley general, la ley general presupuestaria tiene bastante peso sobre este tema. Vale, sobre la aprobación del gasto. ¿Qué es la aprobación del gasto? La aprobación del gasto es cuando el órgano acuerda la realización de un gasto. El órgano competente, el órgano gestor, acuerda que se realice un gasto, ¿vale? Por un periodo o por una cuantía determinada o determinable, ¿vale? En definitiva, que tenemos el dinero para efectuar un gasto, ¿vale? La fase de compromiso es cuando nosotros, después de haber hecho una fase de aprobación del gasto, tenemos a un tercero que puede ejecutar la prestación que queramos, ¿vale? Y que acepta, ¿vale? Esta fase, sobre todo, la parte más principal de esta fase, es que es una fase que genera un vínculo con el tercero, es decir, genera una deuda o un compromiso de hacer alguna actividad, ¿vale? Para que nos pongamos una idea, si nosotros vamos a comprar un mueble, nosotros vamos a ir a nuestra hucha de dinero, vamos a ver cuánto dinero que tenemos y vamos a decidir que vamos a cambiar el mueble de la casa, ¿vale? Pues en el momento que tomamos esa decisión y cogemos 300 euros que tenemos guardados en una hucha para ir a para pasear y ver entre todas las tiendas cuál nos convence, estaríamos en esta fase de aprobación del gasto, en el momento que cogemos esos 300 euros, ¿vale? En el momento que nosotros llegamos a una tienda, vemos el artículo que queremos y decidimos que es el que vamos a comprar, es esta fase del compromiso. Ya lo hemos decidido, lo hemos hecho, lo hemos comprometido. Esta fase tiene efectos jurídicos, ¿vale? Frente a terceros. Si nosotros le decimos al encargado nos vamos a llevar este mueble, pues ya después, si nos echamos atrás, podremos tener repercusiones. Por ejemplo, intereses de demora, devoluciones, cosas que tengamos que hacer, ¿vale? Pues aquí ya lo hemos acordado. En el momento en el que lo acordamos, se lo comunicamos al encargado y nos dicen, resulta que el mueble justo que quieres tú no está, ¿vale? Pero nosotros ya empezamos a tramitar la documentación, te mandamos el mueble con la factura a casa. Esa es la fase en la que nos encontraríamos después del compromiso. Nos llega el mueble, lo vemos, ¿vale? Vemos el mueble. Nos parece que está todo correcto. Lo ponemos en casa y decimos, vale, este es el mueble que queríamos. Una vez esté hecha la prestación, es decir, nos han entregado todo y está todo correcto, para poder pagarlo, ¿vale? Tenemos que tener hecha la prestación, que es lo que nos aparecía en la regla, en el artículo 21 de la Ley General Presupuestaria, que solo se puede ejecutar un gasto a servicio hecho. Es decir, primero se hace la prestación y luego se abonan, no se pueden hacer pagos anticipados a priori. Entonces ya vemos el mueble, sabemos que es el que nos gusta y decimos, vale, entonces ahora vamos a abonarlo. Pues el hecho de abonarlo, el hecho de reconocer que la prestación se ha hecho correctamente para poder dar paso a la fase de abono, se llama el reconocimiento de la obligación. En esta fase nosotros reconocemos que la prestación se ha realizado correctamente y normalmente siempre va asociado a ella la orden de pago, ¿vale? Se suele reconocer la obligación y ordenar el pago. Después se efectúa el pago material. ¿Por qué digo que estas fases son un poco distintas? Hay una cosa que no entraremos en profundidad, pero se llama igual, creo que es el director general del Tesoro y Política Financiera, también en el Gobierno de Canarias, se llama muy parecido al del ámbito estatal.
Hay una cosa que se llama el ordenador general de pagos. General de pagos. Ya en la anterior clase hablábamos de una cosa que era el principio de unidad de caja, que es que tener todos los recursos de tesorería en el mismo sitio, ¿vale? Que todos los organismos tiren de esa tesorería unificada, ¿vale? Entonces, si yo soy una consejería, tengo una tesorería que está fuera de mi organismo y yo he comprado un mueble, lo he colocado y tengo la firme decisión de que ha sido efectuado de manera correcta y que voy a abonarlo, ¿vale? ¿Qué es lo que haremos? Lo que haremos es emitir una orden, ¿vale? ¿Qué es lo que aparece aquí? Una orden de pago al director general del Tesoro. Y el director general del Tesoro, después de validar, después de hacer sus procedimientos internos, emitirá el pago material, que es la real salida de fondos, es decir, la salida de fondos de la cuenta, el dinero como tal saliendo de la cuenta. Hay organismos autónomos que cuentan con una tesorería propia que suelen saltarse la fase de esa ordenación del pago porque directamente reconocen la obligación y pagan. No es que se la salten, sino que la agrupan, ¿vale? Va todo junto un poco y pueden omitirla. Con estas fases, ¿vale? Con estas fases van asociados documentos contables. ¿Por qué? Porque todo esto que hagamos a nivel contable de ejecutar un gasto que vamos a comprar ese mueble del que estamos hablando, todo esto tiene que quedar reflejado en algún lado, ¿vale? ¿Y de qué manera queda reflejado? Pues en un Excel no. Queda reflejado en una aplicación que son aplicaciones contables, ¿vale? Que están precisamente diseñadas para llevar la contabilidad de un centro. Y entonces se definen unos documentos que se emiten que van a estar correlacionados con esa fase administrativa. Si nosotros decimos hemos aprobado un gasto, ¿cómo entiende esto un ordenador que eso es una aprobación del gasto? Pues lo que han hecho es crear un documento que se llama el documento A, que es el documento de aprobación del gasto. Luego el compromiso nos podría llevar a la confusión de que sea una C, pero es el D, es el documento de compromiso del gasto, ¿vale? Luego el reconocimiento de la obligación y el pago material, ¿vale? El reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago y pago material se efectuaría con un documento OK. Realmente el O es el que sería ese reconocimiento, ¿verdad?, de la obligación, y el K sería esa ordenación del pago. Este documento, a pesar de ser así, no se separa. Eso va así. Es un documento único, ¿vale? Os hablaba de esos organismos autónomos que a veces su tesorería no es necesaria o jurídicamente no necesitan hacer una ordenación del pago y entonces se lo empiezan a fusionar, ¿vale? Cuando nosotros empezamos a hacerlo, decimos, vamos a comprar el mueble por 300 euros. Mueble por 300 euros. Vale, antes de salir, nosotros sacamos esos 300 euros de la hucha, ¿vale? Y entonces, para poder sacarlo en nuestro sistema informático, vamos a tener que emitir un documento A por 300 euros, ¿vale? Perdón, así. Voy a dejarlo así, para que no parezca. Vale, por 300 euros. ¿Qué haremos? Una vez encontramos el mueble que queremos comprar, es un mueble que cuesta 250 euros, emitiremos el documento D por 250 euros y para que os hagáis una idea y recordéis la importancia de este documento que tiene efectos jurídicos frente a terceros, ¿vale? Eso lo han preguntado en bastante tipo T, si la fase del compromiso de gasto tiene efectos jurídicos frente a terceros o la aprobación, ¿vale? Para que os hagáis una idea, en este documento, si yo lo hago, si yo ahora mismo hablo el sistema del trabajo y os enseño un documento D, aquí va dentro de ese documento el CIF de la empresa. Es decir, tenemos que entender que ya cuando emitimos este documento tenemos a la persona que nos hace la prestación y en el momento en el que lo emitimos estaríamos comprometiéndonos con ellos a la realización de una actividad, ¿vale?
Luego, ¿qué tenemos? Cuando nos llega el mueble, todo correcto, hacemos un OK. ¿Qué significa? Nosotros reconocemos la obligación y en el mismo documento emitimos esa orden de pago, ¿vale? Y el local lo haríamos por estos 250 euros. Para los que vayáis muy avanzados, no voy a hacer documentos barrados ni negativos para rectificar esto, ¿vale? Esto lo vamos a omitir, no es lo que estamos viendo ahora. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Lo que quiero llegar es que en esos organismos autónomos o entidades, por ejemplo ahora en agencias estatales también suele ser, aquellos en los que la tesorería no esté dentro de esa tesorería única, se puede emitir los documentos A, D y el O también se solía llamar OP en el Estado, ¿vale? Pero el documento O de reconocimiento de la obligación sin más, ¿vale? O un documento OP de ordenación y pago sin ese orden de pago, ¿vale? Entonces, ahora, una vez tenemos esto, nosotros ya hemos tocado la parte, por ejemplo, de los contratos, ¿verdad? Los contratos públicos. Pues un contrato público, hay una figura que se llama el contrato menor, lo vimos en el artículo 118, que nos dice algunos aspectos relativos a una simplificación de la contratación, ¿vale? Adjudicar directamente a cualquier empresario que cuente con la capacidad y la habilitación para ello. Entonces, perdón. Ya, creo que no está ahí, pero sobre el 116, que es el que nos habla de del contenido que hay dentro de los expedientes, nos dice que para el contrato menor lo único que tiene que contar, ¿verdad?, es la factura. Nos habla también de en caso de obras, en caso de café de la estanqueidad y todas esas cosas, pero para que nos hagamos una idea, para nosotros adjudicar un contrato menor solo necesitamos la factura y abonarla, ¿vale? Entonces, si no es necesario confeccionar un expediente en el que nosotros vayamos a tomar la decisión de contratar, ir a buscar al contratista y todas esas cuestiones, sino simplemente recibir la factura y pagar, en el momento en el que nosotros tenemos la factura, tenemos el objeto y podemos pagar, ya estaríamos en la última o de las últimas fases de gasto: la aprobación, el compromiso, ¿verdad?, y el reconocimiento de la obligación. Vale, pues cuando no haya que hacer nada de por medio, los organismos pueden acumular la fase, es decir, dictar una resolución en la que se apruebe, se comprometa el gasto, se reconozca la obligación, ¿vale? ¿Qué fases se pueden acumular? O esta, o las tres, ¿vale? Si esta es un documento A, esto es un documento D y esto es un documento OK, las fases de acumulación de la aprobación y el compromiso se emitirá un documento AD, y en las fases que tengan en su interior todas estas, que sea la aprobación, el compromiso, el reconocimiento de la obligación, se emitirá un ADOK, ¿vale? Todo junto. No hay variaciones de esto, es decir, no hay un AOK ni un DOK, ¿vale? Un DOK tampoco existe. Es o un AD o un ADOK, ¿vale? En el caso que estábamos hablando, pues esta parte puede ser sustituida por un O o por un OP, ¿vale? Con lo cual podría ser un ADO o un ADOP, ¿vale? Esto es sobre los documentos contables, que también tenemos que tener esa pequeña introducción porque nos aparece. Luego, para todos los gastos, hay unas fases previas que se usan y no las tenemos definidas en la ley, pero las tenemos definidas dentro de las operatorias contables. Es decir, esto que os digo de hay que emitir un documento, hay que registrarlo en un sistema, el sistema nos emite ese documento. Todo eso viene regulado dentro de las instrucciones de operatoria contable, ¿vale? Cosas que no tenemos por qué sabérnoslas, pero tenemos que ver algunos aspectos que sí que son necesarios. Entonces,
sobre la instrucción de operatoria contable. Nos dice que previamente a la aprobación del gasto vamos a tener una fase que se llama la de retención de crédito. El documento contable que se emite es el RC. Cuando nosotros hacemos un RC, estamos reteniendo crédito del presupuesto, es decir, estamos descontando del presupuesto el dinero, vamos a poner 100.000 euros, que tenemos previsto para gastar, para que ningún otro centro gestor de nuestra consejería se lo pueda gastar, ¿vale? Ese dinero queda bloqueado. Cuando se bloquea ese dinero, se emite un documento que es el documento de existencia de crédito, ¿vale? El documento de existencia de crédito es el documento que nos requiere en la contratación, ¿vale? Antes de iniciar, antes de la aprobación del expediente. Porque recordamos que la aprobación del expediente iba asociado con la aprobación del gasto, ¿vale? Pues este documento es el que nos sirve para poder decirle al órgano de contratación, oye, mira, yo el dinero está bloqueado, lo podemos usar para esto. En la clase anterior ya vimos que había dentro del gasto público, cuando por ejemplo queríamos construir un puente y íbamos a efectuar un gasto de manera plurianual a lo largo del tiempo, existía unas limitaciones que eran unas limitaciones en el número de anualidades, ¿verdad? Y habían limitaciones en la cuantía que podía exceder el crédito inicial del ejercicio en curso. Lo digo así, más sencillo. Si nosotros teníamos 10 euros, ¿vale? Para este año, o 10.000 euros para este año, para el próximo año podríamos comprometer el 70% de esos 10.000 euros, con lo cual 7.000, ¿vale? Para el siguiente podíamos comprometer el 60%, para el siguiente el 50% y para el otro año el 50%, ¿vale? Ese es el compromiso que nosotros podíamos hacer. ¿Por qué tenemos que aprendernos las fases del artículo 68 de la Ley de Hacienda Pública y las fases del artículo 74? ¿Vale? Son las mismas dependiendo de dónde lo vemos. Nos lo tenemos que aprender porque dentro de la ley la dificultad está en que nos dice se podrá comprometer el 70% del crédito inicial. Si nos dice se podrá comprometer, ¿de qué fase del gasto estamos hablando? De el compromiso del gasto, ¿vale? Vimos una cosa que ponía tramitación anticipada y decía se podrá llegar hasta el compromiso. De todas formas, también en las instrucciones de operatoria contable también nos dice que en el caso de la preparación de un expediente podremos llegar hasta la fase de adjudicación, ¿vale? Hasta la fase de la adjudicación, pero de ahí no podemos continuar. Quiere decir que si nosotros queremos que el expediente inicie en 1 de enero de 2026, nosotros este año, en 2025, podremos llegar a adjudicar a la persona el contrato para que empiece en 2026, ¿vale? Entonces, número de anualidades que podemos comprometer de más, 4, ¿vale? Cualquier exceso de estas anualidades tenía que ser aprobado por el gobierno, ¿vale? Pues existe otra cosa dentro del sistema contable, en el que se vaya a meter, existe otra cosa que es el cumplimiento de los límites. En la Ley General Presupuestaria dice de los límites del artículo 47. Supongo que en el gobierno de Canarias aparecerá un cumplimiento de los límites que correspondan, ¿vale? Pero el certificado de cumplimiento de los límites se emite cuando nosotros hacemos un RC, pero esta vez no es del ejercicio corriente. No vamos a retener 10.000 euros de este año. Vamos a hacer un RC de 10.000 euros, pero el desglose dentro de este RC va a ser por anualidades y diremos, para 2025 gastaremos 5.000, ¿vale? Pero es que de 2026 son 3.000, 2027
son 2.000. Vale, esto es la suma de los 10.000, que es este RC de 10.000 euros, pero este RC se llamará RC de ejercicios posteriores. Si nosotros hacemos un RC de ejercicio corriente, vale, estamos en 2025, vamos a hacer una cosa, vamos a poner bien las anualidades, sería el 26, 27 y 28. Si yo hago un RC del ejercicio corriente de 2025 de 10.000 euros, me emitirá ese certificado de existencia de crédito. Pero si en el contrato de construir un puente vamos a gastar dinero en 2026, 2027 y 2028, no solo necesitaremos este certificado, sino también necesitaremos el certificado de cumplimiento de los límites. Es decir, una aplicación presupuestaria, cuando nosotros en el sistema contable hacemos este RC, va a comprobar que estos 5.000 no sean mayor que el 70% del crédito de 2025. Que esto no sea mayor del 60% del crédito de 2026. Y así. ¿Vale? No, perdón, de 2025. Que esto no sea mayor que el 50% de 2025. Importante, la comprobación es acumulada, es decir, nosotros a lo mejor por este no tenemos problema, pero en el momento en el que emitamos otro, ya las cuantías acumuladas superan el 70% del crédito inicial de 2025, con lo cual no nos emite ese certificado, ¿vale? Y no nos deja registrar esta retención de crédito. Esto lo tenemos que hacer para iniciar un expediente, ¿vale? Entonces, dicho todo esto, tenemos la parte de la temporalidad, que si no me equivoco aparecía aquí, lo teníamos por aquí, a ver si encuentro donde nos habíamos quedado. Temporalidad. Vale. Vale, esto lo habíamos visto, las limitaciones de compromisos de carácter plurianual, y nos quedaba, aquí teníamos lo de la tramitación anticipada que tenía que ser antes, ¿vale? Y la temporalidad nos habla. ¿Qué se puede imputar dentro del ejercicio? ¿Qué se puede imputar dentro del ejercicio? Pues dentro del ejercicio se pueden imputar ingresos. Y de esto, ¿qué nos decía? Dejo una mini pausa. Lo que nos decía de los ingresos es los ingresos independientemente del periodo en el que deriven, es decir, si se efectúa el ingreso a este año, lo imputamos al presupuesto de este año. Es ingreso de este año, ¿vale? Indistintamente de si es un atraso de un IBI que nos debían, ¿vale? Y los gastos que se pueden imputar al presupuesto de este año son los gastos que deriven de negocios jurídicos hechos este año. Si estamos ahora en 2025, nosotros solo podemos imputar una factura de limpieza de algo que se haya hecho en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre o diciembre. ¿Vale? Si no es una limpieza del centro que se haya hecho uno de estos meses, esa factura no puede pagarse con el dinero de este año, ¿vale? Veremos que hay limitaciones de partidas que se pueden guardar para abonos de ejercicios anteriores y cosas así. Lo que nos decía sobre las temporalidades. Aquí habíamos visto varias cosas. Antes de esto vimos que se podía reconocer en este ejercicio antes del 15 de enero se podría reconocer gasto siempre y cuando hubiese sido del ejercicio anterior, correctamente ejecutado en el ejercicio anterior, ¿vale? Voy a buscarlo por aquí para no liarnos. Si no, busco lo de enero y nos aparecerá, supongo. Vale. Ámbito temporal, que es de lo que estamos hablando. Voy a borrarlo.
Dentro del ejercicio, derechos liquidados durante el mismo, es decir, los ingresos independientemente del periodo del que deriven. Eso es importante. Y luego, las obligaciones que reconozcamos hasta el 15 de enero siguiente. Es decir, si nosotros estamos aquí, realizamos la prestación de diciembre, que es la que estábamos hablando antes, ¿verdad? Realizamos la prestación de diciembre y reconocemos la obligación. ¿Con qué documento? Con un documento OK. Reconocemos la obligación antes del 15 de enero. Ese gasto está correctamente imputado, ¿vale? Imputado. Ahora bien, vamos a otra parte interesante. Nos dice: temporalidad. Aquí nos decía que hay unas excepciones a la imputación de gastos de otros años en el ejercicio en curso. ¿Y cuáles eran? Las que tuvieran origen en resoluciones judiciales, lo que fuesen atrasos del personal, ¿vale? Y luego nos dice: las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores. Ahora os dejo la pausa. Ya vimos en la fase de gasto lo que es el compromiso del gasto, ¿vale? Si nos dice las que deriven de compromisos de gasto debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, estamos viendo que hay gasto que se puede imputar siempre y cuando tenga el documento de compromiso del gasto, ¿vale? Os lo pongo aquí. Voy a borrar aquí. Vale. Entonces tenemos dos casos, ¿vale? Que son los que quiero relacionar. El que nos dice lo del 15 de enero y uno que nos dice de la parte del compromiso, ¿vale? Entonces, el que nos habla del 15 de enero. Si nosotros hacemos un gasto en diciembre de 2025 y antes del 15 de enero emitimos el documento OK, es decir, aquí hemos hecho la fase A, hemos hecho la fase D, ¿vale? Y antes del 15 de enero de 2026 emitimos el documento OK, donde podemos imputar, es decir, que bolsa de dinero anual se lleva este gasto, porque aquí estamos en la fusión entre el 25 y el 26 y entonces tenemos que ver de dónde descontamos el dinero, porque ya estamos en el 26 pero hemos reconocido la obligación antes de 2015. Entonces, como aquí se produce la parte de cierre del ejercicio, ¿vale? Todo esto que hayamos hecho antes del 15, que sea un gasto realmente del 25, pero que solamente haya sido la parte del reconocimiento de la obligación, pues la podemos imputar aquí, a 2025, ¿vale? ¿De dónde descontamos el dinero? Autorización de gasto del 2025, ¿vale? Pero luego nos dice, a ver, compromiso. Temporalidad. Luego nos dice, excepcionalmente, ahora nos vamos a ir a 2026. ¿Vale? Ya eso lo hemos hecho al principio de año. Y ahora nos dice, excepcionalmente se podrá imputar gasto a mi ejercicio que sea de otros años. ¿Cuándo? Como un mantra, lo tenemos que usar con un mantra. Con esos atrasos del personal, con temas de esto judicial, los gastos por orden judicial que nos obliguen a realizar un gasto judicialmente, o lo que dice aquí de forma literal, derivadas de compromisos de gasto debidamente adquiridos en ejercicios anteriores. Os dije, ya habrá alguna formulita, ¿vale?, que nos permita imputar un gasto que nos haya quedado por ahí suelto. Quiere decir, si nosotros ahora en 2026 estamos en marzo y un proveedor nos reclama el pago de una factura de una prestación que se hizo en 2025, ¿vale?, que se aprobó, que se comprometió
y que vemos que la realizó en 2025, ¿vale? Pero que no llegamos a reconocer la obligación, no hicimos esta última fase que teníamos aquí, es una cosa que se nos pasó, pues lo que nos dice es que podemos pagarla, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Ya no estamos en el momento en el que todavía tenemos el ejercicio del 25 abierto y podemos imputar en él los gastos. Ahora estamos ya en que nos van a dejar pagarlo, pero lo tenemos que hacer con cargo al presupuesto de 2026. Es decir, nos quitamos de la boca de este año para pagar facturas que nos quedaron pendientes de pagar. ¿Qué nos dice? Siempre derivadas de compromiso de gastos debidamente adquiridos, ¿vale? Esa es la parte importante. Por eso es muy crítico que para que continuemos con todo el tema de la modificación presupuestaria y todo eso, nos hagamos un esquema mental y hagamos un repaso muy intenso sobre fases de gasto, los nombres nos tienen que quedar grabados en la cabeza y sobre todo cómo se imputan las cosas, ¿vale? Cómo se imputan las cosas. Vale, pues esto es todo para esta sesión. Intentaré hacer otra mini para intentar ver algunos aspectos sobre la clasificación económica, pero no sé si será antes o después de la siguiente larga, con lo cual nos vemos en breve. Espero que sea siendo leve y os confieso que esto, una vez tienes una visión un poquito más panorámica y lo ves con un poco de perspectiva, es bastante sencillo, ¿vale? Bueno, mucha paciencia y nos vemos. Un saludo.